Un padre no alza la voz cuando está enojado. Se queda callado. Y el día que mi hijo me dijo que deseaba que yo nunca hubiera existido, tampoco grité. Simplemente me levanté, dejé el tenedor y le di exactamente lo que pidió. Día del Padre, Brentwood, Tennessee, 20 grados, ni una nube en el cielo. Y mi esposa Ellen tenía la vajilla fina en el patio trasero como si estuviéramos recibiendo al gobernador en lugar de comer carne asada en nuestro propio jardín. Dirijo 3 concesionarios de autos en Nashville. Lo construí todo a partir de un solo lote de autos usados. Mi propio padre no se habría podido permitir dejarme. 29 años de madrugadas a las 6 de la mañana para que mi hijo Ben pudiera crecer en una casa con piscina en lugar de un aire acondicionado de ventana que vibraba todo el verano. Uno pensaría que eso te da algo, un poco de respeto, tal vez. Resulta que te da un día del padre en el que tu hijo te dice que desearía que nunca hubieras nacido. Pasé la mañana como todos los domingos, me levanté antes que Ellen, tomé café en el porche y vi cómo los aspersores regaban los mismos 4 rosales en el mismo orden de siempre. Ellen salió sobre las 8 en bata, me besó la coronilla y me dijo, intenta no darle sermones hoy, Arthur. Es su único día para relajarse. ¿Cuándo le he dado yo un sermón a ese chico? Me miró fijamente. 29 años de matrimonio, y esa mujer tiene una mirada que vale más que 1000 palabras. Ayer, lo del pago de la camioneta, no fue un sermón, fue matemáticas. Es el día del padre, dejemos las matemáticas a un lado. Le prometí que lo haría. Debería haber sabido que no debía prometerle nada a Ben antes de que él mismo tuviera voz y voto. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos y recuerden esto, los protagonistas de esta historia tuvieron todas las oportunidades para hacer lo correcto. Simplemente eligieron otro camino. Denle a me gusta y dejen un comentario contándome desde donde nos ven. Créanme, les va a encantar. Ben llegó tarde, por supuesto, con Lisa colgada de su brazo como si lo hubiera contratado personalmente para la tarde. Una chica guapa, y también muy lista, de esas que te hacen contar los cubiertos después de que se va. Llevaban 8 meses juntos, y en 8 meses solo había aprendido una cosa sobre ella, nunca me había preguntado nada sobre mí. Ni qué tal el negocio, Arthur, ni cómo has construido todo esto. Solo me observaba, calculadora, como si estuviera calculando el precio de los muebles. Papá, Ben besó a su madre, me dio una palmada en el hombro como si fuéramos hermanos de fraternidad. ¡Qué buena comida! La hizo tu madre, dije. Yo solo pagué el brisket. Lisa se rió de eso medio segundo demasiado tarde, como si lo estuviera traduciendo de un idioma que no dominaba del todo. La comida transcurrió sin problemas al principio. Charla trivial, Ellen presumiendo de su club de lectura, yo escuchando a medias mientras veía a Ben revisar su teléfono debajo de la mesa 4 veces. Lisa seguía dirigiendo la conversación, le preguntó a Ellen por las rosas, le preguntó por nuestro viaje a Destin la primavera pasada. Cosas fáciles, cosas agradables, eso sí, se le da bien ser amable. Solo que nunca va dirigido a mí. En un momento dado, me pilló mirándola y sonrió. Tienes una casa preciosa, Arthur. Ben habla de crecer aquí como si fuera algo sacado de una película. No fue una película, dije. Fueron muchas horas extras. Papá, Ben, medio riendo, medio advirtiendo. Déjala que elogie la casa. Estoy de acuerdo con ella, es preciosa. Tardé 11 años en pagarla. Algo se avecinaba, lo presentía como cuando sientes el cambio de tiempo en la rodilla. Ben volvió a mirar el móvil. Lisa se inclinó y le puso la mano en el antebrazo, no con cariño, sino más bien como si estuviera sujetando una mesa con una pata inestable. El postre llegó a la mesa y Ben se aclaró la garganta como solía hacerlo cuando tenía 9 años y estaba a punto de contarme que había destrozado el carrito de golf. Papá, quería hablar contigo de algo. Lisa y yo tenemos una oportunidad. Ahí está. ¿Qué clase de oportunidad? Algo de bienes raíces, el grupo de amigas de ella. Están comprando y vendiendo propiedades para alquileres vacacionales en Gulf Shores. Rentabilidad increíble, papá, increíble.
Solo necesitamos capital para entrar en la siguiente ronda. ¿Cuánto capital? Ben miró a Lisa. Lisa miró su copa de vino. $240.000, dijo Ben. Necesitaríamos que cubrieras el 60% de nuestra inversión. No dije nada por un segundo, simplemente me quedé allí sentado, dejando que el número resonara. 240,000 pesos, repetí, por una operación de alquiler que te contó su amiga. No es su amiga, papá. Es un grupo de verdad. ¿Tienen experiencia? ¿Tiene nombre el grupo? Coastal Vesta Holdings, dijo Lisa, interviniendo con total naturalidad. Ya han cerrado 4 propiedades este año. Mi amiga Michelle está en el negocio desde enero y ya ha visto ganancias. Michelle. ¿Tiene apellido Michelle? Arthur, dijo Ellen en voz baja, mientras una mano se deslizaba hacia mi rodilla. Solo pregunto, es una pregunta justa. 4 propiedades, ninguna LLC que reconociera, ningún número de licencia, nada más que un nombre que suena como si alguien que vio demasiados maratones de HGTV lo hubiera inventado en una tarde. Ya había pasado una semana haciendo llamadas en silencio después de que Ben le mencionara esto a su madre por primera vez hace 2 domingos. Ellen no sabe que lo comprobé, nadie me pidió que lo hiciera, eso es solo lo que 30 años de quemarse le enseñan a un hombre a hacer antes de decir que sí a nada. Ben, investigué un poco sobre esto. Su rostro cambió así como así. ¿Hiciste qué? Le lanzó una mirada a su madre, rápida, cortante, del tipo que dice por qué se lo dijiste tan rápido antes incluso de haber pensado si eso era lo que había pasado. Ellen no se inmutó, simplemente sostuvo su mirada firme, como si hubiera esperado esa mirada y ya se hubiera resignado a ella. Sí, lo hice, dije. Tu madre me lo dijo hace 2 domingos cuando se lo mencionaste por primera vez. ¿No pensaste que se guardaría para sí una petición de $240,000, verdad? Mamá. No la trates como a una madre, dije. Es tu madre, no tu socia. Estaba preocupada, así que me lo contó. Eso es lo que pasa en esta familia cuando alguien está a punto de cometer un error, las personas que te quieren hablan entre sí. Hice algunas llamadas. Este grupo no está registrado en el estado. No hay licencia de corredor a ese nombre, ni permisos registrados en las 2 direcciones que mencionaste a tu madre. Hijo, esto tiene todas las señales de... Aquí vamos de nuevo. Déjame terminar. No, ya sé cómo termina esto, papá. He escuchado ese discurso toda mi vida. Hiciste tus llamadas, encontraste tus razones, y ahora me vas a decir por qué no puedo hacer lo único en lo que realmente creo. Te digo que no es real, Ben. No es una opinión, es un hecho que verifiqué. Siempre hay algo contigo. Su voz se quebró, y la mano de Ellen encontró mi rodilla debajo de la mesa, un apretón de advertencia. Cada vez que intento construir algo, tienes una hoja de cálculo lista para echarlo todo a perder. El título en administración de empresas, no la universidad adecuada. El compromiso con Whitney, demasiado joven. Siempre tienes la respuesta correcta, y se supone que debo quedarme ahí sentado asintiendo como si no tuviera cerebro. Intento protegerte de... Intentas controlarme. Ahora estaba de pie, con la mano de Lisa en su brazo, no tirando de él hacia atrás, sino empujándolo hacia adelante. Siendo sincera, no lo entendería hasta más tarde. ¿No crees en mí? Nunca has creído en mí. ¿Crees que sigo siendo una niña de 9 años destrozando el carrito de golf, y estoy harta de eso? Eso no es justo, dije, y por primera vez en toda la tarde sentí que mi voz se tensaba. He creído en ti desde el día en que naciste. Creer en ti y entregarte $240,000 sin un solo documento que lo respalde son 2 cosas distintas. ¿Ves? Ese es el problema, para ti todo es un documento, todo es una hoja de cálculo. No puedes simplemente confiar en mí. La confianza no es el problema, Ben, el problema es Coastal Vesta Holdings. Ben, la voz de Ellen, suave y suplicante. Cariño, siéntate, terminemos el postre y hablemos de esto más tarde, con calma. No, mamá, ya terminé.
Se volvió hacia mí con los ojos llorosos, y por un segundo, solo uno, pensé que iba a decir algo que nos permitiera a ambos dar marcha atrás. ¿Sabes qué? Ojalá nunca hubiera sido mi padre. Ojalá hubiera tenido un padre que me dejara vivir de verdad. 26 años. Cada recital, cada rodilla raspada, cada carrera a las 3 de la mañana a urgencias cuando se rompió el brazo al caerse del tejado del cobertizo, cada dólar, cada gramo, y este es el recibo que me entrega. El patio trasero quedó en completo silencio, incluso los pájaros parecieron callarse. La mano de Ellen se apretó en mi rodilla como si pudiera sostenerla entera con la fuerza de su agarre. Lisa no dijo ni una palabra, solo observó, y recuerdo haber pensado incluso entonces, ¿por qué no está avergonzada? ¿Por qué parece que está esperando algo? Me levanté despacio, doblé la servilleta y la puse sobre la mesa junto a un trozo de pastel que nadie iba a terminar ahora. Entonces vive como si nunca hubieras tenido uno, dije, en voz baja, no hacía falta, algunas frases tienen más impacto en un susurro que en un grito. Y vi cómo esa frase impactaba en la cara de mi hijo como una bofetada inesperada. Papá. Por un segundo, la ira se desvaneció de él y volvió a sonar como un niño de 12 años. Papá, espera, no quise decir. No esperé. Pasé junto a él, junto a los ojos muy abiertos de Lisa, junto a Ellen que me llamaba con una voz que no había oído desde el funeral de su propio padre. Salí por la puerta lateral hacia la entrada donde el porche brillaba bajo el sol de junio, el coche que Ben había estado conduciendo durante casi un año, el coche con el nombre del concesionario todavía en la matrícula porque nunca me había decidido a transferirlo, porque seguía esperando a que se lo ganara en lugar de simplemente cogerlo. Es curioso cómo un hombre puede esperar 26 años a que su hijo le haga una pregunta de verdad y obtener su respuesta en el Día del Padre, el único día diseñado para recordarte que todo valió la pena. Entré, giré la llave, no miré hacia atrás. Mi teléfono vibró antes de haber recorrido 2 cuadras. Ben, devuélveme mi coche o llamo a la policía. Mi coche. Lo leí 2 veces, sentado en un semáforo en rojo en Franklin Road con la mano firme en el volante y algo frío acomodándose en mi pecho. Ya no era ira, era algo más tranquilo, algo que se había estado gestando durante más tiempo que una mala cena. Un segundo mensaje llegó justo después. Lo digo en serio, papá, no estoy bromeando. Escribí 4 palabras y dejé el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. Nunca fue tuyo. El semáforo se puso en verde. Pasé la salida de Franklin Road que normalmente habría tomado para ir a casa, pasé el concesionario iluminado con una luz dorada bajo el sol de la tarde, y me dirigí hacia la autopista sin un destino fijo, solo la distancia, solo el silencio, solo el sonido de un motor alemán haciendo lo único que mi propio hijo no había podido hacer en todo el día, funcionar a la perfección, sin esfuerzo. Y en algún lugar detrás de mí, en un patio trasero lleno de vajilla fina y tarta a medio comer, mi hijo estaba a punto de descubrir hasta dónde puede llegar un hombre cuando por fin se cansa de que le digan que él es el problema. Lo primero que aprendes cuando construyes un negocio desde cero es que el silencio es el sonido más fuerte del mundo cuando eres tú quien lo provoca. He despedido a hombres con una llamada telefónica más corta que la que mi hijo no recibió de mí esa noche. Conduje durante 2 horas sin destino y terminé, de todos los lugares, en el concesionario de Franklin Pack, mi lote insignia, cerrado por el feriado, con las luces apagadas excepto los focos de seguridad zumbando sobre filas de autos que nadie compraba un domingo. Estacioné el Porsche en su lugar habitual bajo el toldo junto al taller y me senté allí en el asiento del conductor hasta que las luces automáticas se apagaron a mi alrededor, y yo era solo un hombre en la oscuridad escuchando el tic-tac del motor mientras se enfriaba. 26 años, y todo se reduce a 4 palabras en la pantalla de un teléfono. Mi auto. Como si no lo hubiera comprado al contado, como si no hubiera puesto su nombre en nada. Ellen llamó 9 veces antes de medianoche. Dejé que 4 de ellas fueran al buzón de voz antes de contestar, porque un hombre necesita al menos una noche para estar enfadado sin público, ni siquiera su propia mujer. Arthur James, llega a casa ahora mismo, dijo, sin saludar, directa al grano. Está hecho un desastre, está sentado en los escalones del porche como si alguien hubiera muerto. Nadie murió, Ellen.
Alguien escuchó la verdad. No tenías por qué decirlo así. Lo dije exactamente como lo pensaba. Mi voz era tranquila, demasiado tranquila probablemente, para un hombre cuyo hijo acababa de desear que desapareciera delante de una mujer en la que ninguno de nosotros confiaba. Quiere vivir como si nunca hubiera tenido padre. Ellen, solo le estoy dando espacio para que lo intente. Silencio en la línea, luego más bajo, no lo decía en serio. Lo decía en serio lo suficiente como para decirlo delante de Lisa, delante de ti, nada menos que en el Día del Padre. Qué considerado de su parte. ¿Vienes a casa mañana? Le dije, y colgué antes de que pudiera convencerme de no pasar la única noche de distancia que me había ganado en 29 años sin tomarme ninguna. No dormí en el coche, para que conste, tengo 58 años, no soy tonto. Me registré en el Marriott de Cool Springs Boulevard, pedí un sándwich club al servicio de habitaciones que no toqué, y me quedé allí tumbado mirando un ventilador de techo que no giraba, repasando toda la cena como si fuera una grabación de un partido. Costo de esta Holdings, Meshao, sin apellido, $240,000 por 4 propiedades de alquiler para las que nadie pudo presentar una escritura. No es tonto, mi hijo no es un hombre tonto, lo que significa que alguien se esforzó mucho para que dejara de pensar como tal. A las 7 de la mañana siguiente, mi teléfono tenía 14 mensajes nuevos, la mayoría de Ben. Los leí mientras tomaba un café que no saboreaba. Papá, no puedes simplemente llevarte mi coche. Esto es una locura, lo sabes, ¿verdad? Mamá dijo que estás en un hotel, muy maduro. Llamé a la policía, van a venir a casa. ¿Quieres explicárselo tú o lo hago yo? Vamos, hijo. Traigan todos los coches patrulla del condado de Williamson si eso les hace sentir como hombres. Esta mañana conduje a casa sobre las 9, directo a una entrada donde había un coche patrulla aparcado, con las luces apagadas, gracias a Dios, pero aún así, un coche patrulla en mi entrada un lunes por la mañana, como si estuviera dirigiendo un taller clandestino en lugar de 3 concesionarios legítimos con mi nombre en el letrero. Ben estaba en el porche hablando con un joven agente, con los brazos cruzados, con aspecto de que tampoco había dormido. Lisa no estaba por ningún lado, la primera decisión inteligente que había tomado en todo el fin de semana, mantenerse alejada de esto. Ahí está, dijo Ben cuando salí del porche, y algo desagradable cruzó su rostro, alivio y rabia luchando por el mismo espacio. Ese es mi coche, agente. Ese es el coche que he estado conduciendo durante un año. El agente, X, según la placa, no podía tener más de 30 años, me miró, luego volvió a mirar a Ben con la particular paciencia de un hombre que ya sabía cómo iba a terminar esto. Señor, ¿este vehículo está registrado a su nombre? Está registrado a nombre de Arthur James Auto Group, dije, y saqué la documentación de la guantera antes de que me la pidiera, porque la había cogido la noche anterior sabiendo perfectamente a dónde iba a parar todo esto. Sir Arthur James, es un vehículo de empresa. Mi hijo lo ha estado conduciendo por cortesía mientras trabajaba en el concesionario. Ya no trabajo allí, papá, renuncié en marzo. Que es cuando debería haber terminado la cortesía, dije, pero lo dejé pasar, fue un error mío, al parecer. X revisó el registro, miró a Ben, me miró a mí, y se podía ver cómo la situación se desmoronaba en tiempo real en su rostro. Hijo, si el vehículo está a nombre de la empresa y tu padre es el dueño, aquí no hay robo. Esto es un asunto civil, un asunto familiar, no puedo hacer nada al respecto. Simplemente se lo llevó, dijo Ben, y su voz se quebró de una manera que solía partirme el corazón cuando tenía 7 años y era una rodilla raspada la que lo causaba, ahora solo me hizo apretar la mandíbula. En medio de una pelea, simplemente se fue conduciendo. Señor, dijo X, suave pero firmemente, cerrando su libreta, entiendo que esté molesto, pero no puedo tomar una denuncia sobre un vehículo que no le pertenece. Me hizo un gesto con la cabeza, profesional, un poco apenado, la mirada universal de un policía que significa siento que hayas tenido que ver a tu hijo hacer esto, y regresó a su patrulla. Ninguno de los dos dijo nada hasta que el coche patrulla salió del callejón sin salida.
Entonces Ben me miró con una expresión que no le había visto desde que tenía 16 años, y lo pillé mintiendo sobre donde había destrozado su primer camión. Me humillaste, dijo. Llamaste a la policía por tu propio padre por un coche de empresa. Ben, yo no hice eso, lo hiciste tú. Porque lo robaste. Conduje mi propio vehículo lejos de una mesa donde mi propio hijo me dijo que deseaba que yo nunca hubiera existido. Perdóname si no me quedé para darte las llaves al salir. No supo qué responder, simplemente se quedó allí parado en el porche, apretando y apretando los puños a los costados. Y por un segundo, un solo segundo, pensé que tal vez este era el fondo, tal vez aquí era donde todo cambiaba. Entonces vibró su teléfono. Lo miró, y el poco color que le quedaba en la cara desapareció al instante. ¿Qué? Dije. Nada, papá. Giró el teléfono, más por instinto que por voluntad propia, creo, como cuando le muestras una herida a alguien antes incluso de haber asimilado la hemorragia. Un mensaje de Lisa, llámame. Michelle dice que el cierre se ha retrasado, que algo falla en la cuenta de depósito en garantía. Ahí está. Llevaba 3 días esperando que sucediera esto, desde que hice las llamadas sin que Ben supiera nada, una a una compañía de títulos de propiedad en el condado de Baldwin, Alabama, y otra a un viejo amigo que trabaja en casos de fraude para la Fiscalía Estatal. No le había contado a Ben lo que descubrí, no había hecho falta, algunas lecciones cuestan más cuando tienes que pagarlas tú mismo. ¿Qué pasa?, pregunté, con voz firme y neutral, porque en cuanto sonara como si te lo hubiera dicho, se cerraría en banda, y eso lo aprendí de mi hijo hace mucho, mucho tiempo. No es nada, probablemente solo sea papeleo. Ben, ya les envié el dinero, ¿de acuerdo? Lo soltó de golpe, como si hubiera estado bajo presión durante días. No, no todo, pero mi parte, mis 60,000, los envié el jueves, antes de todo esto. Ahí está, todo está claro como el agua, $60,000, dinero que yo sabía con certeza que no tenía disponible en una cuenta corriente, lo que significaba que o bien había agotado sus ahorros, había usado su límite de crédito o había hecho alguna tontería aún mayor. No le pregunté cuál, todavía no, uno tiene que esperar a que el suelo se derrumbe antes de empezar a preguntarse qué hay debajo. Y la amiga de tu novia, Michelle, dice que la cuenta tiene un problema. Probablemente no sea nada. Ben, necesito que me escuches, y necesito que me escuches de verdad esta vez, no solo que esperes a que deje de hablar. Me acerqué y mi voz bajó como suele suceder en una sala de juntas cuando el número en la página no es el que me dijeron que esperara. Lo comprobé hace días, Coastal Vesta Holdings no existe como entidad autorizada en el estado de Alabama. Las propiedades que mencionó Lisa, las que supuestamente compró su amiga, no tienen permisos presentados, no tienen escrituras registradas, no tienen nada. Es una cáscara vacía, siempre lo fue. Se puso blanco, literalmente blanco, como si la sangre se le hubiera ido de la cara en una cuenta regresiva. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde antes del Día del Padre. Y no me lo dijiste, simplemente me dejaste sentado allí y, en lugar de decírmelo, me humillaste en la cena. Intenté decírtelo en la cena, Ben, que esa es la razón por la que estamos parados aquí ahora mismo, porque lo intenté, y me dijiste que deseabas que nunca hubiera sido tu padre por el crimen de intentar impedir que hicieras exactamente lo que acabas de hacer. Silencio, un silencio verdadero, de esos que pesan, de esos que puedes tocar. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez no lo miró, solo se quedó allí, mirando el cemento como si pudiera abrirse y llevarlo a un lugar mejor que donde estaba. ¿Dónde está Lisa?, pregunté, más bajo ahora. No lo sé, dejó de contestar hace una hora. Claro que sí, no lo dije en voz alta, no hacía falta. Vi a mi hijo hacer los cálculos él solo, de pie en la entrada con la ropa de ayer, y quiero decirte que me sentí como una victoria, pero no fue así. Me sentí como viendo a un hombre ahogarse a 1 metro de la orilla y sabiendo que si me tiraba demasiado pronto, nunca aprendería a nadar. Voy a entrar, dije. Tu madre está muy preocupada y no he dormido en una cama de verdad. Papá, su voz se quebró de nuevo, más baja esta vez. ¿Qué hago? Me detuve en la puerta, pero no me di la vuelta de inmediato.
Una parte de mí, la que había construido 3 concesionarios a partir de un lote de autos usados en decadencia, quería regresar y arreglarlo todo, como lo había arreglado todo desde el día en que nació. Querías vivir como si nunca hubieras tenido un padre, le dije. Averigua cómo es. Entré y dejé que la puerta mosquitera se cerrara tras de mí, y no miré hacia atrás para ver su rostro, porque ya sabía cómo era, y hay cosas que un hombre no puede permitirse ver 2 veces en la vida. Si llevas un tiempo escuchando, deja tus comentarios, dale a me gusta y asegúrate de estar suscrito. La venganza no siempre se manifiesta con fuego y furia, a veces, se trata de un hombre que no hace absolutamente nada mientras la verdad termina el trabajo por él. Y déjame decirte que ver a mi propio hijo desmoronarse me enseñó que nunca había sentido tanta satisfacción, ni nada me había costado tanto soportar. 3 días después de que la policía apareciera en mi entrada, Ben empezó a llamar. Dejé que sonara, 4 llamadas el primer día, 7 el segundo, y al tercer día las llamadas cesaron y empezaron los mensajes de texto, largos y divagantes, del tipo que un hombre manda a las 2 de la mañana cuando su orgullo finalmente se ha agotado. Papá, de verdad necesito hablar contigo. La cuenta de depósito en garantía era falsa. Lisa se ha ido. Creo que lo he perdido todo. Por favor, llámame. No lo hice. Ellen pensó que estaba siendo cruel, tal vez lo era, pero había pasado 26 años intentando atrapar a ese chico antes de que tocara fondo, y una parte de mí, la parte fría y práctica que construyó 3 concesionarios de un terreno baldío, había decidido que necesitaba tocar tierra por una vez antes de que lo dejara levantarse. Se presentó en el concesionario el 5.º día, no en la oficina, sino en el estacionamiento, afuera, parado junto al área de servicio con la misma camisa arrugada, como si no se hubiera cambiado desde el jueves. Mi gerente de ventas, Greg, asomó la cabeza en mi oficina. Tu hijo está ahí afuera, Arthur, lleva 20 minutos parado junto a la entrada, no quería entrar sin preguntar. No quería entrar sin preguntar, menuda novedad. Lo hice esperar otros 10 minutos antes de irme, un poco mezquino, tal vez, me había ganado un poco de mezquindad. Papá, parecía destrozado, no dramáticamente destrozado, sino realmente destrozado, con ese cansancio que se refleja en los ojos. Necesito hablar contigo. ¿Estás hablando? ¿Podemos? ¿Hay algún lugar privado? Aquí es donde trabajo, ven. Si tienes algo que decir, dilo aquí, igual que cualquier otra persona que entre a este estacionamiento con un problema. Eso salió como yo quería, se estremeció, pero no se fue. El dinero se ha ido, todo, $60,000, todos mis ahorros, y tuve que pagar el resto con tarjeta de crédito porque Lisa dijo que el cierre requería un recargo por urgencia. ¿Cuánto más? $11,000, dijo tan bajo que casi no lo oí. Además de los $71,000, papá, y no hay nada, ni propiedad, ni grupo, ni Michelle, su número está desconectado, Lisa ha desaparecido por completo. Dejé que el silencio se instalara, no me apresuré a romperlo, una versión más joven de mí ya habría estado buscando mi cartera, pero había aprendido algo en los 5 días desde esa cena, el silencio hace más trabajo que yo. No sé qué hacer, dijo, y su voz se quebró. No puedo pagar el alquiler este mes, gasté demasiado en esa tarjeta, estoy al límite, y yo, papá, te pido ayuda. Te la pido. Me dijiste que deseabas que nunca hubiera sido tu padre. Lo sé. Me llamaste a la policía en mi propia entrada por un auto con el nombre de mi empresa en el título. Lo sé, papá, lo sé, y me equivoqué mucho, pero te pido que me ayudes ahora, por favor. No, dije. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿Qué? No, no voy a sacarte de apuros. Mantuve la voz firme, aunque me costara dinero. Querías vivir como si nunca hubieras tenido un padre. Los padres no les dan a sus hijos $71,000 para limpiar el desastre que una estafadora y su novio, su víctima, hicieron juntos. ¿Quieres vivir sin mí? Vive sin mí. Averigua el alquiler, averigua la tarjeta, averigua todo. Papá, por favor. Su voz se quebró por completo,
y no estaba fingiendo, eso lo vi claramente. Perderé el apartamento, no tengo a dónde ir. La habitación de invitados de tu madre sigue hecha, dije. Eso es todo lo que vas a recibir de esta familia ahora mismo, una cama y una comida caliente, no un cheque. Esto es solo por un tiempo, así que arréglate rápido. Esa noche volvió a casa con Ellen, ese día me quedé hasta tarde en el concesionario haciendo papeleo innecesario. No estaba preparada para ver a mi hijo dormir en su habitación de la infancia como un hombre del doble de su edad que se había quedado sin opciones. Pero no tuvo más remedio, volvió a la casa, recibió una notificación de su antiguo casero por incumplimiento de contrato, vendió su reloj, uno decente, un regalo de graduación de su abuelo, para cubrir la mitad del mínimo de la tarjeta de crédito, y aceptó un trabajo de camarero en un restaurante de carne cerca de Cool Springs porque no había nadie más contratando con la suficiente rapidez. Y yo pasaba junto a él algunas mañanas en la cocina, todavía con su polo negro de trabajo, con el aspecto de un hombre que antes creía que el mundo le debía algo y que hacía poco había aprendido lo contrario. No me volvió a pedir dinero, ni una sola vez, y eso fue lo que empezó a importarme más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Ellen insistió, por supuesto. Ya estás sufriendo bastante, Arthur, ¿cuánto tiempo más va a durar esto? Hasta que no lo crea, le dije, no hasta que lo perdone, hasta que no le crea. 3 semanas después, lo encontré en el garaje un domingo por la noche revisando una caja de zapatos llena de papeles viejos, su plan de negocios a medio terminar para el esquema de alquiler, impresiones de mensajes de texto con Lisa, un bloc de notas lleno de números que no cuadraban, incluso cuando él quería que lo hicieran. No me oyó entrar. ¿Guardas eso por alguna razón?, le pregunté. Dio un respingo y dejó la caja como si fuera algo vergonzoso. No sé, tal vez como recordatorio de cómo se ve un idiota en papel. $71.000 desaparecidos, dijo secamente, como si lo hubiera ensayado para que no se le quebrara la voz, pero se le quebró de todos modos. La cuenta de depósito en garantía, ni siquiera era una cuenta de depósito en garantía real, era solo la cuenta corriente personal de Michelle. No hay costo de esta holdings, no hay propiedades, no hay nada, papá, simplemente desapareció. Lo sé, dije. Lo sé desde hace una semana. Podrías haberme detenido. Intenté detenerte en mi propia mesa, Ben, y me dijiste que, por el esfuerzo, deseabas que nunca hubiera nacido en tu vida. Finalmente, dejé los papeles. No voy a disculparme por tener razón sobre algo que te rogué que reconsideraras. Se sobresaltó como si lo hubiera golpeado, pero no discutió, eso, más que nada, me demostró hasta qué punto se había derrumbado el mundo bajo sus pies. ¿Dónde está Lisa?, pregunté. Se fue, me ignoró, me bloqueó en todas partes, su apartamento está vacío, pasé por allí ayer, el casero dijo que rompió el contrato hace 2 semanas. Le temblaban un poco las manos, y lo vi presionarlas contra las rodillas para calmarlas. Hace 2 semanas, papá, antes incluso de que te pidiéramos el dinero, ella lo sabía. Lo supo todo este tiempo, y aún así me hizo sentarme a tu mesa y rogarte por el 60% de una estafa. Ahí estaba, todo el panorama, expuesto claramente en la voz de mi propio hijo. Lo había sospechado desde el momento en que vi su mano sobre su brazo en la cena, sosteniéndolo como la pata de una mesa en lugar de consolarlo como al hombre que amaba, pero la sospecha y la confirmación son 2 cosas muy distintas, y pude ver que mi hijo finalmente estaba asimilando la segunda. Hice algunas llamadas el jueves, dije, después de que me contara sobre la cuenta de depósito en garantía. Tengo un amigo, Roger Bell, que trabaja en casos de fraude para la Fiscalía General de Tennessee. Nos conocemos desde mi segundo concesionario, desde antes de que nacieras. Le pedí que investigara a Michelle Voss y toda esta operación de costo de esta. Ben levantó la cabeza. No es la primera vez que hace esto. Roger encontró otros 2 nombres, otras 2 ciudades, Chattanooga hace 18 meses y, antes de eso, en algún lugar cerca de Birmingham. Siempre la misma jugada, un falso grupo inmobiliario, una falsa urgencia, siempre dirigido a parejas jóvenes con acceso a dinero familiar que no se han ganado ellos mismos. Dejé que la frase resonara un segundo, observando cómo calaba. Tu novia no tuvo mala suerte, Ben,
ella era la puerta de entrada. Cobra una comisión por cada víctima que encuentra. El color que se le había ido del rostro a Ben en el porche 3 días antes ya no tenía a dónde ir, así que esta vez se quedó congelado. ¿Lisa estaba trabajando con Michelle todo el tiempo? Roger aún está confirmando las finanzas, pero el patrón es innegable. La novia conoce a un hombre con dinero, le crea la oportunidad, presiona mucho, ejerce la presión justa para que el novio acuda a su padre en busca de financiación, el dinero se mueve, la novia desaparece con su parte antes de que nadie se pregunte a dónde fue. Me encogí de hombros, y no fue un gesto afectuoso. No eras el objetivo, hijo, eras el instrumento. Ben se cubrió el rostro con las manos, no lloró, no exactamente, pero lo suficiente como para que apartara la mirada y le permitiera tener esa privacidad en mi oficina. Me siento como un idiota, dijo con la voz amortiguada. Tienes 26 años y te enamoraste de alguien que era muy, muy buena en su trabajo. Hice una pausa. Pero te lo diré una vez, y luego no lo diré más. Todo lo que intenté advertirte, años atrás, no era para que te sintieras inferior. Era para evitar que llegaras a esta situación, a esta conversación. Levantó la vista. ¿Por qué no me contaste todo esto en la cena? ¿Por qué dejaste que me humillara llamando a la policía en lugar de simplemente explicártelo todo? Una pregunta justa, la mejor que me había hecho en meses. Porque no ibas a creer ni una palabra de lo que dije en esa mesa, Ben. Ya habías decidido que era demasiado controlador. A veces un hombre tiene que dejar que te estrelles contra la pared por ti mismo, porque ha intentado guiarte para que la rodees durante 26 años y tú sigues agarrando el volante. Lo siento mucho, papá. Te dije cosas hirientes y perdí $71,000 con una mujer que me estuvo utilizando desde el primer día. Volví a mi habitación de la infancia a los 26 años. No respondí de inmediato, lo observé sentado allí bajo la luz del garaje, rodeado por los restos de su propia certeza, y por primera vez en 3 semanas me permití sentirlo de verdad, no la ira que ya se había disipado casi por completo, sino algo más parecido al dolor. Este es mi hijo, esto es lo que le costó dejar de estar tan seguro de todo. No vas a recuperar tus $71,000, hijo, quiero serte sincero al respecto. Pero no eres el último nombre en esa lista, y no vas a añadir más nombres, porque se acabó. Se cubrió el rostro con las manos y esta vez sí lloró, no las lágrimas contenidas de la oficina 5 días después de todo, sino un llanto de verdad, con los hombros temblando, 3 semanas sirviendo mesas y durmiendo en una habitación con su trofeo de la preparatoria aún en el estante, finalmente liberándose de golpe. Lo dejé, no me apresuré a acercarme, no dije nada suave demasiado pronto. Hay cosas que un hombre necesita superar llorando antes de que el consuelo tenga algún sentido. Cuando se acomodó, me senté en el escalón junto a él. Tengo algo que contarte, dije, y necesito que lo escuches bien esta vez, completo, antes de que digas nada. Él asintió y se secó la cara. En febrero, antes de todo esto, empecé a preparar los papeles para transferirte la titularidad del porche, como regalo de cumpleaños con 6 meses de antelación. Ha estado guardado en el cajón de mi escritorio todo este tiempo. Vi cómo eso lo impactaba, cómo la vergüenza lo abrumaba un poco más antes de continuar. También hay un fideicomiso de $200,000 que he estado creando desde que cumpliste 18. Pensado para ayudarte a empezar algo de verdad cuando estuvieras listo, no una estafa, algo legítimo, con un plan de negocios que pudiera sobrevivir a que alguien revisara los documentos. Tenías todo eso, dijo lentamente, todo el tiempo que te lo suplicaba en la mesa, todo el tiempo que vivía en tu casa, durmiendo bajo un trofeo de la liga infantil. Sí. ¿Por qué no me lo diste? En cualquiera de las últimas 3 semanas, ¿por qué me dejaste vender el reloj del abuelo en vez de...? Porque un hombre que le da todo a su hijo en cuanto llora no le enseña nada más que llorar funciona, dije. Necesitaba saber que no lo lamentabas porque te pillaron, Ben, necesitaba saber que lo lamentabas porque entendías lo que te habías hecho a ti mismo, a tu madre, a mí. 3 semanas trabajando de camarero y una cuenta bancaria vacía te lo enseñaron mucho mejor que un cheque mío. Se quedó callado un buen rato, simplemente se sentó allí, asimilando la situación.
Hoy no te doy la confianza, añadí, antes de que se hiciera ilusiones. Sigue ahí, sigue siendo tuya, pero ahora viene con condiciones. Un plan de negocios real, uno que yo pueda revisar, uno que tenga que resistir mi análisis, como debería haber podido analizar Costo de esta Holdings antes de que le entregara $71,000 a una mujer que nunca me hizo una pregunta seria en mi propia mesa. Eso es justo, dijo, y lo dijo con una sinceridad que no había mostrado en las últimas 3 semanas. Es más que justo. Un hombre no recupera su herencia el día que deja de llorar, la recupera el día que se gana el derecho a que se le confíe de nuevo. Asintió y, por primera vez en 3 semanas, casi sonrió, no porque fuera fácil, sino porque era sincero, y la sinceridad era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Algunos hombres ganan quitándoles cosas. A mis 58 años, descubrí que hay una forma más gratificante de ganar, hacer que un hombre se gane de nuevo lo que de todas formas ibas a darle, y verlo aprender por las malas y a un alto precio que el terreno sobre el que creía poder mantenerse sin mí nunca existió realmente. Si te gustó esta historia, dale a me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. Cuéntame desde dónde la estás viendo.